Prevenidos, vamos al aire, 30 segundos. ¿Listo, Charlie? 10 segundos. 5, 3. Ahora. Queridos amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Mis Fabulosos 50. Y ya sabrán ustedes que, bueno, lo he repetido muchas veces, pero para aquellos que nos están viendo por primera vez, el 26 de noviembre cumplí 50 años en el mundo de la comunicación y este querido amigo que es Pepe Torre me dice, ¿qué vas a hacer? Y él fue el que me ha ido conduciendo por el mundo del podcast y de todas esas cosas. Por cierto, Pepe, no sale que ya estamos transmitiendo. Yo me quiero colgar de ti, ¿eh? Ya estamos, ya estamos. De hecho, estamos en mi página, en mi grupo, ¿sí? Es que a lo mejor no eres mi fan, nomás me dices por... Qué cosa Mira, terrible. Richard ya está viéndome y ese es mi fan, y también es fan tuyo porque siempre... Aquí ya lo estoy compartiendo con mi... Pues lo dirás de Ya broma, te oye. ventaneaste, Charlie. Déjame ver cómo le... Ahí está. ¿Qué Pepe hubo? está ¿Ya ves? transmitiendo y yo voy a compartir. Mira, aquí Compartir dice, Carlos ahora. Ramírez acaba de ser tu amigo. Bueno, pues ya estamos aquí, queridos amigos nuestros, y hoy tenemos a alguien, la verdad, muy especial. Ustedes saben que, bueno, pues la vida me ha llevado a conocer a mucha gente en estos 50 años, por motivos de trabajo o por motivos personales, y hay veces que los caminos se van juntando y el trabajo y la relación personal se hace una sola. Y entonces es el caso justamente del querido Ricardo Gómez Quiñones, que aquí está. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Tú eres un viejo lobo de mar aquí con Pepe, ¿verdad? Porque has estado ya varias veces en su podcast. Muchas gracias por la invitación, Carlos y Pepe. No, no, Saludos. no, pues, y me digas al contrario, yo soy el que te tengo que dar las gracias. A ver, yo tengo aquí, independientemente de lo que platiquemos ahorita en el transcurso de esto. Ay, Pepe, te digo que no te di las buenas noches, pero la verdad es que ya después de haberme ventaneado, ya ni te las mereces, ¿eh? No, ponle que no me hayas dado las buenas noches, pero ya eres mi fan, entonces ya la armé. Está Con eso. mejor. Bueno, Bienvenidos, bienvenidos. Un fíjense gustazo. ustedes la trayectoria del querido Ricardo Gómez Quiñones, fundador y director de Coxul, Comercio Electrónico, fundador y director de Caxan. Bueno, de eso tengo mucho que hablar con él porque me tocó, bueno, compartir algunas cosas en la época de Caxan, secretario general de la Asociación de Industriales de Latinoamérica. Y ahí sí te perdí, Ricardo, porque no supe. Sé que viajas mucho, que andas para arriba y para abajo, pero no sé qué haces allí. Luego, expresidente ejecutivo de Mine. En Mine y sí, estábamos a punto de hacer muchas cosas juntos y se acabó tu periodo. Luego, exconsejero del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el famoso COECITJAL, que de muy feliz memoria, ahí regresó a Jalisco el doctor Francisco Medina, ¿verdad? Así es. Y el otro día me lo encontré en Puerto Vallarta y platicamos de todo. Expresidente del Comité de Innovación de American Chamber, expresidente del Instituto de Comercio Exterior de Jalisco, HAL Trade. Ahí tú hiciste una aplicación que creo que se sigue usando. Y expresidente de Canieti, sede Occidente, de 2007 a 2010. Y una serie de cosas. Él es egresado del ITESO. Bueno, Ricardo Gómez Quiñones. A ver, ¿cómo nos vamos entrelazando? Porque hay mucho de qué hablar.
tú eres una de esas personas de las que uno aprende mucho y también eres de las personas generosas que ayudas mucho a la gente. A mí particularmente me ayudaste mucho en un proyecto que se llamó Axópolis, que estuvo 10 años al aire y después se contagió del coronavirus. Pero la verdad, Ricardo, yo te conocí en un principio más que como un tequi, como un realizador de cine. Y eso en Guadalajara no es muy común, o al menos no lo era en aquellos años. Sí, bueno. No, pero ya te estás adelantando mucho. Pero por Sí, ahí podemos pero empezar, ¿no? es el saque Sí, porque en aquella época yo te conocí cuando estabas en Caxán y el otro día, inclusive porque tú estabas como auditorio, platicaba yo con Pepe y le digo, acabo de ver una película porque además mi nieto me ha actualizado en todo ese tipo de cosas. Mi nieto, me ha ido llevando por la animación y vi Soul y me quedé con la boca abierta. sí. Eso que va a pasar ahí en la cola de mi gato. Muy bien. Y bueno, El Hablando de güero eso. ya, pues viene, mira, tú no lo conoces, Ricardo. Espera, espera, espera. Mira, aquí está el famoso güero. Voltea para allá, Ah, muy güero. bien, muy bien, muy bien. Hola, güero. Míralo, ahí está. Pero Muy bien. los jueves sabe que tiene una cita, se Se viene viene aquí para conmigo. viene. acá. Ahorita se No, ve, ya mira, está. yo creo que tú me conociste ahí, pero yo te conozco desde hace muchos años, ¿no? Por eso es por eso es que yo lo veo muy reciente el tema de Caxán, ¿sí? Yo te Sí, conozco desde muchos años antes. Yo estuve como presidente de Canietti, previo al presidente Canietti, estuve metido en todo el tema de tecnologías de la información cuando impulsamos el centro del software que está ahí en Plaza del Ángel, ¿sí? Y seguramente tú estuviste ahí en el centro de software en la inauguración, sí, cuando vino sí. Fox a inaugurarlo. Eh, pues seguramente yo desde ahí me acuerdo, ¿no? Previamente Bueno, a eso, o en esos tiempos, también conocí a Pepe cuando creamos un evento que se llamó Creanimax, que era el evento para impulsar la industria de animación y de videojuegos aquí en Guadalajara. Ya fue hace más de 15 años, 16, 17 años cuando empezamos ese proyecto. Entonces, desde entonces, ¿y quién no te conoce a ti, no? En todos esos no, no, 50 muchas años que has gracias. tenido, sí, en todos los Bueno, eventos. debo decirte que en ese centro de software, que fue una iniciativa tuya, ¿no? Pues yo lo encabecé, pero realmente en cada evento, en cada proyecto que hemos hecho, ha habido mucha gente que hace equipo y lo hacemos en conjunto, ¿no? Bueno, Entonces, sí lo empujé yo, conseguí que nos apoyara el Cuesitjal, Francisco Medina, que siempre ha estado apoyando a la industria en general, no nomás a las de tecnologías de la información y animación, sino a la industria general. Y Paco Medina, junto con el gobierno federal, Sergio Carrera y su gente, su equipo, confiaron en un proyecto que nunca se había hecho en México y en Latinoamérica, que era reunir a 50 pymes que estaban en sus departamentos, en cocheras o en casas, y juntarlos, compartir conocimiento, infraestructura, recepción, gente de limpieza, seguridad, eh, sumar esfuerzos para hacer el centro del software, ¿no? Y y más quedó en una comercial mexicana abandonada ahí en Plaza del Ángel. exacta. Ahí a eso iba justamente. A ver, fíjense, yo estuve durante 15 años como locutor comercial de Comercial Mexicana y yo tenía que llevar mis recibos de honorarios por la iguala mensual a ese edificio. Sí, Cuando se fue Comercial Mexicana, se quedó solo el galerón aquel, ¿te acordarás? sí. Y 10,500 metros son. imagínate. Entonces, y yo me sentía muy mal, porque para mí Comercial Mexicana fue un cliente muy importante dentro del aspecto comercial,
de lo que yo hacía, ¿no? Y cuando retomas aquello y cuando lo conviertes en el centro de software y cuando Plaza del Ángel revive, porque estaba prácticamente en agonía, ¿verdad? Me dio mucho gusto. Y luego me dio mucho Pues, gusto más porque tú me relacionaste. Nos vamos a adelantar un poquito, ahorita nos regresamos con NetCommerce, así es, así es. ¿verdad? Y entonces, pues yo tenía que estar, cuando estuvimos haciendo la planeación de Axópolis, durante casi un año, teníamos juntas, semanales. Así es. Ahí, Entonces, que fue lo que a mí más me gusta de este tipo de proyectos cuando creas proyectos diferentes, la cantidad, y ahora sí te puedo decir que han sido miles de personas beneficiadas con ese proyecto. No solamente las personas que han trabajado en el centro del software, que han sido miles, sino todas las compañías que se han beneficiado por tener gente que les ayude a hacer un proyecto de tecnología, ¿no? sí, Entonces, la verdad, a mí me han dicho, ¿no? Es ¿y tú por qué te metes a esto? ¿Cuánto te llevaste? ¿Qué dinero? ¿Qué ganaste, no? Entonces, no me llevé ni un peso, toda la labor comunitaria, eh, pero la satisfacción de apoyar a muchas personas, miles de personas, y te cuento tal vez el origen de por qué empezó el Centro del Software, ¿sí? No sé si sea prudente de una vez sí, contar. vamos, vamos. Sí, yo trabajé en IBM, la verdad, una compañía excelente. 18 años estuve en IBM y en IBM trabajas padrísimo, conoces a mucha gente internacional, proyectos de muy buen tamaño, ¿sí? Y uno de mis queridos jefes en IBM, Carlos Ceballos, por ahí me dijo un día en una reunión, oye, ¿no me puedes echar la mano? Hay un evento y queremos que ver si me apoyas, ¿no? Para que des algo para tu comunidad. En IBM se presta mucho, o Ujú. se busca el que ayudes a la comunidad, ¿no? Entonces, sí, cómo no, pues ya me citó ahí en los Niños Héroes y Tolsa, donde está en un edificio del tío Sam, ¿no? Que ahí Sí, había en sí, el cuarto piso la Canietti en un localito, ¿no? Pues sí, ahí estaba. ahí llegué y me di cuenta lo que es una cámara empresarial. La cámara empresarial de una de las industrias más potentes de Jalisco y de México, que es la industria de alta tecnología, que llegabas a la cámara y pues tú no dabas ni un peso por la cámara, ¿no? Realmente la cámara es una mesa donde tienes sillas y te juntas con otros colegas alrededor a diseñar el futuro de la industria, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando yo entendí el valor de las cámaras y de las asociaciones, que es compartir entre tu gente y hacerlo. Entonces me enamoré de la cámara, me enamoré de este proyecto y tuve la oportunidad ahí como en el 94, gracias a estar ahí en la cámara, que saliera una gira a la India. Y la India, para los que estamos en TI o tecnologías, pues es como que lo wow, lo más padre, ¿no? Yo dentro de IBM, uno de los 7 laboratorios más importantes del mundo está en la India. Y yo tenía la oportunidad de ir a ese laboratorio, ¿no? Entonces sí conozco estaba en la planta de aquí de IBM del Salto y todo, ¿no? Cuando voy a la India, en esa gira, que hay veces que dice la gente, ¿para qué hacen giras de gobierno con empresarios y todo, no? Realmente ahí me abrí los ojos de muchas cosas. Ahí cambió mi vida, porque me di cuenta que el laboratorio de IBM al que yo siempre había idealizado, llegaba si era pues muy sencillo, muy simple, con inclusive la recepción de tierra, con un mueble de recepción y tenías que apuntar ahí en papel en un libro sucio, ¿no? Y entraba y veía las oficinas y todo y decía, a ver, esto es el laboratorio más importante del mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué están haciendo? Bueno, pues tal vez algo técnico que están haciendo es muy importante, ¿no?
Entonces empecé a dialogar con mis compañeros de IBM de la India y te das cuenta que estábamos haciendo exactamente lo mismo, inclusive más, hacíamos más cosas más complejas en Guadalajara. Y me recordaba al IBM de Guadalajara, que esa planta preciosa que hay, hermosa, que está muy bonita y todo. Entonces ahí se me cayó un poquito esa ver lo que tenemos, que en México ni siquiera lo creemos nosotros, que somos buenos, ¿sí? Entonces regresé con dos cosas. Uno es, tenemos que vender mejor México y mejor Guadalajara. Y lo segundo que también me enteré es, cuando veía las revistas de las más conocidas a nivel mundial en la India, hablaban maravilla de la India. Aunque estuviera la gente tal vez muy pobre en la calle o pidiendo dinero o muy sucia la ciudad o todo eso, aún así los medios de comunicación hablaban bien de su país. Y cuando veías en México que los medios de comunicación nada más te pasaban, la mayoría, hay sus excepciones, ¿no? Hablando mal de México, ¿no? Entonces, esas dos cosas me traje de allá, ¿no? La primera es que creamos que México es una chulada, el clima, las universidades, la cercanía con Estados Unidos para bien y para mal. Y sí tenemos pobreza, pero no a esa comparación. Entonces, Sí. con eso me vine de la India y me puse un objetivo. ¿Qué puedo hacer yo? A mí me gustan los atardeceres y siempre los disfruto. Ujú. En un atardecer ahí en Vallarta dije, Diosito, ¿para qué me mandaste a este mundo, no? ¿Qué tengo que hacer yo, no? ¿Para qué soy bueno? Y me contesté de que soy bueno como para juntar gente, para organizar y ayudarnos entre todos, ¿no? Entonces me puse un objetivo de conseguir $1 millón para la demás gente, ¿no? Ese fue el objetivo que puse. Dije, si logro $1 millón para ayudar a la demás gente, la hago, ¿no? Entonces, después de eso, en una junta de allí de la Canietti, platicando con las empresas pequeñas de software, platicamos de por qué no juntarlas a estas compañías, ¿no? Y pasando ahí por Plaza del Ángel, vi el letrero de se vende o se renta, ¿no? De la Comercial Mexicana. Y dijiste, de aquí estoy. Me paré, me bajé y fui a preguntar a las oficinas y dije, oiga, ¿cuánto lo rentan? Me dio un número, 250,000 pesos, ¿no? Oye, pero yo nomás quiero un cachito porque somos poquitas compañías, ¿no? Son 10,500 metros, ¿no? Al yo sacar las cuentas, esos 250,000 pesos de aquel entonces era lo que íbamos a pagar por 1,000 metros y la veía la oportunidad de 10,000 metros. Entonces dije, aquí soy, ¿no? Entonces les hablé a todos mis amigos de la industria, los junté, a ver, está esta oportunidad, vamos, me los llevé a todos, vean esto, obviamente entramos y estaba todo deshecho, ¿sí? Y aquí podemos invertir, y dijimos, bueno, va, o sea, hagamos el proyecto, y fuimos primero a convencer a Paco Medina, del Cuesitjal, y convencimos al gobierno federal, y fue el primer apoyo que se dio importante, sí, para esto, ¿no? Y tal vez ya me alargué, pues, No, está bien. un poquito Está bien, porque además, el fondo, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo? Yo les convencía de saber, en vez de que estés ayudando a 50 compañías a cada una, y que tal vez truenan y ya nunca vas a volver a ver ese recurso porque tronaron, hagamos un centro del software donde invertamos en sillas, mesas, teléfonos, conectividad, todo, pero si truena una compañía, se sale nada más, pero deja todas sus cosas ahí para que llegue otra nueva. Ya no tienes que volver a invertir en apoyar a otra compañía. Entonces, esa era la lógica del diseño del proyecto. El que fuera, y más en TI, que muchas compañías se mueren porque es un proyecto tecnológico, pero resurgen otras más, ¿no? Entonces, así el dinero de todos, que es el de impuestos, se mantenía productivo, ¿no?
Entonces, y fue tanto el éxito que el día 1 ya estaba lleno, 40 compañías, y vino hasta el presidente a inaugurarlo, ¿no? Y sigue estando lleno, ¿eh? Aunque Sí, algunas compañías se han ido acercando a lo que es ahora Ciudad Creativa Digital, que también es un proyecto que empezó en la época de Calderón, ¿verdad? sí, Y que de una u otra manera a Jalisco, ahora sí que la famosa frase, ¿no? Le vino como anillo al dedo. sí. Porque Te además creo platico que, cómo fue, ¿no? Porque ahí me tocó estar ahí, ¿no? sí, A la claro. hora de ir ya teníamos el centro del software, ya teníamos rentado, contratado. También hubo gente que apoyó para ese proyecto, el mismo consejo del IJALTI, que era el organismo que en base ahí lo hicimos, ¿no? Sí, estaba Eugenio Godard, Francisco Medina, Héctor Gómez, Federico Lepe, gentes y Pedro Ábalos, que era el presidente de la Cámara, ¿no? De ahí que se aventaron a firmar un contrato por 5 años con Comercial Mexicana, de pura palabra, ¿no? Y ellos se aventaron a creernos que sí se podía, ¿no? Y en eso ir buscando compañías a las cocheras y a los departamentos, empecé a detectar que había otras compañías que utilizaban las tecnologías, pero no era para hacer software, sino era para hacer videos con algo de animación, con efectos visuales. Entonces dije, a ver, estos no son de software, esto es otro nicho, esto es más de multimedia, que así que buscamos la palabra indicada y era multimedia, ¿no? Entonces fue cuando creamos la vicepresidencia de multimedia dentro de Canieti. Y en base a eso, ahí fue cuando conocí a Pepe, que fue cuando decidimos, ok, no sabemos nada de esta industria, hay que traernos a los expertos a nivel mundial que nos explique. Entonces conseguimos a ganadores de Óscares, de películas de animación, ganadores de los mejores videojuegos del mundo, de efectos visuales. Entonces, junto con un grupo de empresarios, que había pocos todavía, como Carlos Gutiérrez, Francisco Navarro, John Pablo, varios nos juntamos, Jorge Martínez, que también estaba ahí aportando su de HP, estaba en HP en ese momento. Nos juntamos todos los martes en 3DMX, una universidad que estaba ahí en Plaza del Sol, ¿sí? Para ponernos de acuerdo, nos juntábamos de 8 a 10 de la noche. Para empezar, ya estábamos casados todos, ¿eh? Entonces, eso era lo difícil, ¿no? De aún estando con la familia, le dedicábamos tiempo para poder detonar en un futuro la industria. Y nos juntamos a diseñar este evento que se llamó Creanimax, y dijimos, pues sale, ya contratamos, los contactamos, dijeron que sí, muchos, y bueno, ¿y quién lo va a operar? ¿No? Entonces hay que buscar a la mejor persona para operar. Y yo había conocido a Pepe en algunos eventos, y bueno, ahora sí que lo platique Pepe si quiere, ¿no? ¿Cómo lo conocí? Sí, no, y además es uno de los eventos que yo creo que debería de haber continuado, porque nomás se hicieron 2 ediciones, pero fue Sí de todo, continúa, ¿eh? Ya con otro nombre, pero ahorita te platico. Sí. pero de los eventos que más trabajo nos costó ganar, porque ciertamente Ricardo no elegía nomás por decir, ¿no? Y nos hizo pruebas y fue a ver eventos de nosotros y tuvimos que hacerle demos ahí. Y eso a mí me gustaba mucho porque eso realmente te ponía a hacer una competencia real y no competir nada más contra un precio, ¿no? Y te daba la oportunidad, Ricardo, de fundamentar por qué estabas cobrando lo que estabas cobrando. Y entonces realmente cuando tú llegabas a producir el evento, te habías ganado el lugar y la oportunidad de honrar a las personas. Me acuerdo que una vez estaba conectando, le estaba batallando un señor en el escenario para conectar su compu. Entonces ya llegué y le digo, ¿le ayudo? Pues sí, ¿cómo no? Y entonces, si es que no puedo hacer que se vea mi video. Y el video que quería ver, ¿se acuerdan el video del señor que está jugando ajedrez, que juega ajedrez contra sí mismo, el señor de la tercera edad, que se lee en Pixar antes de la película de Toy Story? Y me dice, le digo, sí, ahorita ya se empezó a ver. Y me dice, ¿conoces ese video? Le digo, pues sí, ¿cómo no? Y le digo, hasta se ganó un Oscar. Me dice, sí, yo lo hice.
Jumping Cast, Sí, y luego estaba también cuando trajeron ahí al creador ¿cómo se llama? Game of War, no, Gear of Wars. No, había gente de muy buen nivel. Sí. Bueno, y ahora, pegándole un pequeño brinco, creo que todas esas semillitas que pusiste, y que aquí Eduardo Bejarano te manda a felicitar, por cierto, bueno, Saludos, Eduardo. eh, todo eso ha servido para hacer de Guadalajara una de las ciudades con mayor desarrollo de talento en esta área, ¿no? De los... Lo que pasa es que cuando llegaron esas personas muy fregonas y expertas en el mundo, nos explicaron el proceso. Pues sí, para hacer una película necesitas 300 personas. Y cuando volteamos no había universidades, nada más estaba 3MX y hacía 30 personas cada generación, ¿no? Entonces, no, pues, ¿cuándo vamos a terminar de hacer una película? Pues nunca, ¿no? Entonces, ahí convencimos al TEC de Monterrey en esos eventos, con Gildardo, que era el rector de esa área, de hacer la carrera de animación y de videojuegos. Se llama Artes Digitales en el TEC de Monterrey. Se diseñó la carrera de animación para todos los TECs y TEC Milenio también, de todo el país. Entonces, como a los 2, 3 años ya estaban haciendo la carrera de animación y videojuegos en todos los TECs, ¿no? Y también hubo otra de la Universidad de Artes Digitales, de Jorge Félix, que también aportaron siempre ellos. Entonces empezó a generar más y más universidades para generar talento. Pero de aquí a que salieran no íbamos a alcanzar. Entonces ahí junto con Canietti, junto con el INCINE, ahí la idea de Carlos Gutiérrez, de algunos directores locales como René Castillo, como Luis Telles, como Castañeda, como de Rigo Mora, que es uno de los gurús que falleció durante ese proyecto que se llamó Batallón 52, que el objetivo era entrenar masivamente a 300 personas para hacer 52 cortos animados en 52 semanas. También gente que hiciera voz, que hiciera música. Entonces juntamos a todo un ejército para hacer ese proyecto y el objetivo era que saliera antes de las películas en el cine, así como las de Pixar, pero que salieran porque era el 200 aniversario de la independencia y de la revolución, ¿no? Era el bicentenario. Sí. Entonces, ahí fue cuando ahora sí masivamente explotó todo este tema, ¿no? Cuando Y de fue... hecho, me acuerdo que hicieron esa presentación de lo que era Batallón 52 en el patio central de Palacio de Gobierno y Así. se taparon todos con lienzos negros, todas las posibles entradas de luz y la verdad es que estaba muy padre ese concepto. Sí. Sí, de hecho lo llevamos inclusive en Francia se presentó ese proyecto en muchos países y en México, ¿no? Después se hicieron los DVDs, los pueden ver ahí por internet. Oficialmente el proyecto se llamó Suertes, Humores y Buenas Historias de la Revolución o de la Independencia, ¿sí? Internamente la llamamos Batallón 52. Y todo también estaba Rodolfo Guzmán, que hoy es el director de la Comisión de Cine, que él era el productor que, pues ahora sí, organizaba a toda la gente, ¿no? Entonces, la verdad, mucha gente aportando en estos proyectos, ¿sí? Y después llegó ProMéxico diciendo, oye, queremos hacer una ciudad creativa en México. Digo, pues a ver, pues aquí ya está, ¿no? ¿A qué vas a hacer en otro? Es que Puebla está queriéndole, a ver, aquí ya tenemos tantos entrenados, hemos hecho esto, estamos haciendo películas, es aquí, ¿no? Y en toda la grilla de los estados no estaban definiendo. Y casi 6 meses antes de que terminara Calderón, vino el director de ProMéxico, que se llama Carlos, que fue un ex HP, y le saqué una cita. Ya estaba como presidente yo de Cañete. Y le dije, a ver, Carlos, ya les quedan 6 meses, no van a hacer nada,
pero hemos hecho esto, hemos hecho videojuegos, películas, todo esto. Ya nómbrennos por lo menos que somos la ciudad creativa digital. Nada más Candidatos ganadores. Sí, nada más no te va a tocar a ti ya, ¿no? Pero nómbrenos, ¿no? Entonces fue cuando, 15 días antes de que se fuera Calderón, fue cuando vino y hizo el anuncio de que Guadalajara era la ciudad creativa de México. Bueno, y ahí empezó todo el tema de la ciudad creativa, ¿no? Y en ese evento que fue en Expo Guadalajara, tengo ahí un recuerdo que se los tengo que compartir porque, bueno, a ti seguramente lo recuerdas muy bien, Pepe seguramente también, pero mucha gente no. Estaba hablando Felipe Calderón y de repente se levanta un tipo y le empieza a gritonear, a ver, güero, déjame, hazte tantito con tu colita y bájate, por favor. Y entonces resulta que le empieza a gritonear a Calderón. Sí. Y Calderón le contesta, porque era algún tema de seguridad o algo así. Y le dice, no estás a gusto con que Jalisco y Guadalajara tengan ahora esto y esto. Y el otro ahí enardecido, y se me acerca alguien de Estado Mayor, porque en aquella época ya nos ponían muy lejos de los presidentes. Yo estaba conduciendo ese evento. Y entonces me dice, el tipo de Estado Mayor dice, ¿lo conoce? Le digo, no, la verdad, no sé. Y entonces este cuate, pues, traía una Palm. Y al minuto, no les estoy exagerando, al minuto tenía una fotografía de quién era, cómo se llamaba, qué hacía, esto y otro. Y además era beneficiario de un programa federal. Sí. Y al final, los empresarios se le fueron encima, algunos empresarios se le fueron encima. Y quien lo protegió al tipo fue Estado Mayor. Y lo sacaron por una de las puertas de atrás. Sí. Bueno, Entonces, todo un tema Obviamente los empresarios que eran de la industria, pues era el evento que siempre habíamos esperado, ¿no? Entonces, estaban enojados de por qué hizo eso en ese momento, ¿no? Porque pues el discurso se fue a otro lado, en vez de hablar de industria creativa, se fue al tema de seguridad. Pero yo en mi parte no puedo criticar a él, sí se llama Tonatiuh, de hecho es de los más exitosos hoy en día en tema de animación. Tiene un canal que se llama Curiosamente, no sé si vale la pena que se metan y verlo, sí, porque era su legítima pregunta, ¿no? De él, y lo hizo porque quiso, ¿no? Es un tema muy difícil, ¿no? Entonces, sí, no me quisiera meter ahí, ¿no? Yo lo estoy platicando más que nada porque nunca había pasado algo así. Sí, no. O sea, como parte de este caminar por aquí y por allá, esta es una de las anécdotas que a mí me pasó, que dices tú, ¿y aquí qué hago? No, ¿Verdad? Entonces, pero por eso salió. El presidente se condujo con mucha elegancia y dijo, no, déjenlo que se exprese, ¿no? O sea, le dejó ir. Sí. Dijo, dale, o sea, tiene su derecho, ¿no? Que tenga la razón. Sí, yo creo que todos tienen razón. Obviamente, ¿quién va a estar de acuerdo que mueran 100,000 personas cada 3 años de asesinatos? Pues no. Es un estadio Azteca lleno, se mueren cada 3 años de asesinatos de bala, ¿no? Esa es una realidad que no podemos tapar con un dedo, ¿no? No. Y obviamente por el lado del gobierno diciendo, pues sí, estoy haciendo lo que pueda, ¿no? Es un tema difícil, ¿sí? Tal vez el momento no era el adecuado, pero para él fue el momento de decirlo, ¿no? Entonces, le nació y lo dijo, ¿no? Pero bueno, regresemos al tema porque además, que es una realidad, que es algo que también yo lo ligo con la creatividad, ¿sí? Yo personalmente estoy convencido que hay mucha gente en la cárcel porque no hay empleos para la industria creativa. La gente que es creativa no tiene trabajo. Los músicos, los diseñadores, la gente que dibuja, la gente que hace poesía, toda esa gente que hace esculturas, no existe una industria para ellos.
Entonces, mucha gente, pues, está tal vez de ociosa y la sociedad es la madre de todos los vicios, ¿no? Y se enrolan en algo que no es adecuado, ¿no? Con el Batallón 52 que hicimos, trajimos, no estoy diciendo que era gente viciosa, pero le dimos oportunidad a mucha gente creativa que cuando ve sus obras de arte, es espectacular lo que hacen, pero que no hay un proyecto que les dé trabajo. Entonces, creo que debe de seguir así como lo está haciendo Lemus aquí en Zapopan o lo están haciendo con otros proyectos como la Ciudad Universitaria, generar espacios para los creativos, creativos de música, creativos de dibujo, de escultura, y darles la oportunidad de explayar. ¿Cuál es la diferencia de un creativo mexicano a uno en Montreal? Que el creativo mexicano no tiene trabajo aunque sea más exitoso, y tú vas en Montreal y tiene una galería de arte que su escultura vale $5,000. Y tal vez la de mexicana es mejor, pero no existe esa industria o esa educación a los creativos para darles una oportunidad de mejor nivel. ¿Sí? Entonces, perdón, me fui por otro lado, No, pero está bien. A pero ver, vamos tomando eso de la animación, porque ahí tú creas Caxán y una de las obras más importantes para ti fue aquella película, porque ya fue un largometraje, que sí. no es fácil de hacer en animación, que Fue el fue... primer largometraje en tercera dimensión, que fue El secreto del medallón de Jade. Ujú. ¿Sí? El objetivo del batallón era generar personas para hacer una película. Y estuvimos platicando con algunos estudios que hacían películas para que se trajeran sus proyectos para acá, terminando el batallón, tomaran esos y ya hicieran una película, ¿no? Pero esos proyectos que estaban ya cerca de poderse producir, no puedo decir los estudios, pero unos muy conocidos como unos huevos, algo así, ¿no? Nos dijeron, no tenemos listo el guión, no podemos llevar un proyecto todavía. Y también otro proyecto que estaba ahí cocinándose era uno de René Castillo, El reino de las cosas, que es un proyectazo impresionante que después ya fui parte de ese proyecto. Entonces no hubo ningún proyecto para eso, para generar una película. Entonces el acuerdo que llegamos fue, pues vamos haciéndolo nosotros. Yo terminaba Canietti, renuncié en IBM para poder crear este nuevo proyecto, que era generar una compañía que hiciera películas. Entonces convencimos a la esposa de Rodolfo para que produjera un guión, apoyándolo también con Rodolfo y Guzmán, y hicieran un guión para una película que se llamó El secreto del medallón de Jade, que quiere decir de los orígenes de México, de la isla de Mezcaltitán en Nayarit, ¿sí? Y pues toda una aventura, ¿no? Entonces, imagínate, fueron otra vez 200, 300 personas que participaron, tanto en Nayarit, que nos apoyó también el gobierno de Nayarit, Ney, el gobernador de allá nos apoyó con todo, y también Emilio y Alonso Ulloa, localmente, que aquí también traían la detonación de industria, para generar esos proyectos, que fue cuando se generó también el Chapala Media Park, que es otro proyecto que también ahí impulsamos, ¿sí? Para hacer efectos visuales, es el objetivo de Chapala Media Park, ¿no? Oye, Richard, una pregunta, a ver, porque en aquel entonces yo sentía como que había muchos aviones de creatividad y que estaban volando con muchas ideas, con muchos proyectos, pero no había dónde aterrizar, ¿no? O sea, por eso creo que como que se frenaba. Pero hoy con lo que pasó con la pandemia y que nos transformamos, nos empujó al mundo digital, ¿crees que ya se den mejor las condiciones para que esto suceda con más fluidez? Mira, el problema de la industria de la innovación, que entra, puede ser creativo el proyecto, puede ser tecnológico, el problema de ese tipo de proyectos es que obviamente necesitas la idea, el generar, empezar a hacer todo, ¿no? Pero después puedes recibir un apoyo del gobierno
para poder ayudarte a detonar, pero después necesitas capital de riesgo más fuerte para desdoblarlo, ¿no? Sí hicimos una película, demostramos que podíamos hacer una película 3D en México, pero la hicimos creo que con 15 o 20 millones de pesos, no me acuerdo ahorita, pero más o menos por ahí. Que las de Pixar valen 200, pero millones de dólares, ¿no? Sí. 200 millones de dólares contra 20 millones de pesos, ¿no? A ver. Un millón contra 200, ¿no? Entonces, ahí es donde, bajo tu pregunta, ¿qué hace falta? Capital de riesgo en México, ¿sí? O capital de inversión o de oportunidad, ¿no? Que ahora que el gobierno está destruyendo todos los apoyos para la industria y destruyendo todos los apoyos para la animación, no animación, para la innovación, ¿sí? O para desarrollo tecnológico o de investigación, ¿sí? A excepción del gobierno del estado de Jalisco, que sí los está siguiendo apoyando, pero no es lo mismo un gobierno estatal que uno federal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se desinfla la industria porque no hay capitales de riesgo. A diferencia del Silicon Valley, que traes una idea, traes un proyecto macizo, lo pones a producir y hay capitales, 100 fondos de capital que le inyectan a tu proyecto y lo potencializan, ¿no? Esa es la gran diferencia entre Guadalajara, que decimos que somos el Silicon Valley, pues sí, hacemos cosas del Silicon Valley, pero nos falta el capital de riesgo que tienen allá. Ahora, los inversionistas aquí invierten en edificios, en hoteles, en fraccionamientos, en vez de invertir en tecnología, en innovación. Y aquí la pregunta que sigue es esta. Ok, estamos haciendo una serie de cosas, nos falta dinero, pero creo que no hay gran diferencia entre el talento de Estados Unidos y el talento mexicano para hacer cosas de esto. O ninguna diferencia. Cuando también fuimos allá a los eventos en Los Ángeles o en San Diego, que había los eventos de tecnología, te das cuenta que en aquel entonces al SIGGRAPH, que se llama un evento, te das cuenta que la gente que hizo las películas de Pixar, muchos eran latinos, mexicanos, guatemaltecos, de Ecuador, de Argentina, o españoles, ¿no? Entonces los veías y dices, oye, pues sí tenemos el talento, ¿no? Que ahí fue cuando también paralelamente estuve en Caltrate. Caltrate, para los que no lo conozcan, me invitó el gobernador y Alonso Ulloa a presidir este organismo, que es un organismo de cómo potenciamos las exportaciones de Jalisco hacia el mundo, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando dijimos, oye, ¿y por qué no vendemos, ayudar a las compañías a vender en Estados Unidos zapatos o maletas, ¿no? ¿Sí? O poder llevar moda a China, ¿sí? Y fue cuando se detonó esos proyectos de ¿por qué no participamos en el Fashion Week de Shanghai? Y fue cuando Rosario Mendoza, organizamos un equipo de 80 personas que fuimos a China y cerramos junto con Jimena Navarrete, la Miss Universo en aquel entonces, el Fashion Week de Shanghai, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con animación y con... Pues tiene que ver todo, Ricardo. Sí, lo que quiero concluir es un tema de vendernos como le hacían los hindús, los indios, ¿no? De venderse ante el mundo como algo muy bueno. Nosotros los mexicanos somos malísimos para vendernos. Inclusive no nos creemos a nosotros mismos nada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir también en esta plática. Eso es, creámosla que sí tenemos talento, muchísimo, en todas las áreas, ¿sí? Y lo vemos con Lorena Ochoa, con Checo Pérez, que son de aquí de Guadalajara también, ¿no? Bueno, pues ve al Checo Pérez donde anda. Así es, en las top del mundo.
Nada más hay Hoy 20 estuvo rodando con corredores el en el nuevo. mundo, 20 corredores en el mundo, y uno de ellos es de aquí. Y está Nada en más hay cuarto lugar, ¿eh? así es. A Y no hay un Hamilton. primer lugar de la Golfisti, Golf, y Lorena es de aquí. Y así El nos podemos Canelo. ir el mejor guitarrista del mundo, Santana, pues es de aquí, ¿no? Y Sí. así nos vamos en cada una de las áreas. Canelo, boxeador también. Y no porque sea de Jalisco, ¿no? Porque también hay muy buenos en otros estados, Sí. inclusive en toda Latinoamérica, ¿no? Pero eso es lo que nos la tenemos que creer. Cuando nos la creemos, ganamos un Emmy como lo ganó Rosario, que va a venir a platicar, creo que la siguiente semana, ¿no? Ella ya ganó un Emmy, ¿no? Entonces se la cree y lo está. Y O ganó un Guillermo Emmy y Toro, le dieron un premio internacional que recibió en la ONU. así es. Y Y a este, Guillermo del Toro ganó 2 Óscares hace 2 años, ¿no? Entonces ya fue el más fregón de todos los directores del mundo, dos Guillermo del veces. Toro, que es de Guadalajara y que caminaba aquí por allá Avenida Niños Héroes, ¿no? Sí, porque ahí Como tenía su papá, cualquiera, tenía la agencia de carros. sí, como cualquiera de nosotros puede hacerlo, ¿sí? A Entonces, ver, eso es, ¿no? Sí. dinos una cosa, Ricardo, para pasar ya a tus nuevas actividades, porque de alguna manera hemos englobado todo esto y nos hemos dado cuenta de todo lo que has impulsado, de todo lo que has organizado en beneficio de Jalisco y los jaliscienses, que me parece pues muy, muy bueno. Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo se hace una película? Así a grandes rasgos. ¿Cómo hiciste la máscara del medallón de Jade? Una idea y después de la idea tienes que hacer pues, el famoso storyboard. ¿Cómo se hace? Mira, es Rigo Mora, quien admiré mucho, que era un apasionado por la animación, decía que hacer animación es como ver crecer el pasto. Poco a Así poquito. poco a poquito, es como ponerte a ver crecer el pasto, ¿no? Y yo mejoré un poquito esa porque le dije, pero 20 veces más lento que ver crecer el pasto, ¿no? Para que te des una idea, hoy en día estamos produciendo una película que llevamos 10 años haciéndola. ¿Cómo? Así es, junto con René Castillo, ¿sí? Y unos socios que nos han apoyado muchísimo, porque imagínate aguantar la inversión de 10 años, ¿no? ¿Sí? Imagínate ese tipo de socios que necesitas, ¿no? Sí. Eh, entonces, la verdad, se necesita gente con ganas de ver algo cambiar a México y al mundo, con una historia. Entonces, estamos haciendo junto con René Castillo El Reino de las Cosas, ¿sí? Y duras 10 años. ¿Cuál es el proceso? Muy sencillo, pero dura 10 años, ¿no? Genera la historia. Felicidades, Pepe, por la chica de anoche, esta Carla. Ah, ¿qué tal? Espectacular, ¿no? Para que vean ese podcast que hizo anoche Pepe, de Carla Arenilla. Arenillas, ¿no? ¿La viste, Charlie, o no? Un pedacito nada más, fíjate. Sí, vale la pena verla, espectacular. No nomás por escritora, sino por la vida que tiene ella, ¿no? Y su vibra que transmite. Entonces, lo más importante es la historia. Si no cuentas una buena historia, si la animación está excelente, pero te aburre, pues le apagas o te sales del cine, ¿no? Entonces, la historia es la fundamental. Esa te puedes durar 6 meses haciendo una historia o puedes durar 10 años haciendo una historia buena, ¿no? Y puede ser un solista, una persona sola, o puede ser un equipo haciendo la historia. Pero ya terminas tu historia, después tienes que hacer como un desglose, resumen de quién participa, cuántos personajes, cuántos escenarios, cuántos cuadros, en qué lugares están. Y después tienes que desglosar, en este cuarto hay 2 pantallas, un mouse, y empiezas a desglosar todo lo que hay ahí. Para esto, previamente hubo algunos diseñadores que diseñaron los cuartos, hicieron
un diseño, un dibujo, donde puedes ver cómo va a ser el cuarto. Entonces ya te imaginas ese guión, eso que describe el guión, en un dibujo lo puedes ver. Entonces ya lo empiezas a desglosar. Y ya que empiezas a desglosar todo, pues empiezas a crear esos personajes principales. Normalmente son 2, 3, 5 personajes principales, que es el protagonista, ¿no? Y así, ¿no? Entonces empiezas primero en dibujo a hacerlo en 2D, después lo modelas en 3D, después diseñas su vestido, su risa, su brinco, cómo camina, y diseñas Le creas, das vida. le das vida, una personalidad a ese personaje. Y así tienes que hacer, por no ponerte un número bajito, 5,000 o 10,000 objetos que aparecen en la película. Tienes que hacer para cada uno esto que te expliqué. Para una cuchara, la tienes que diseñar. Para un vaso, lo tienes que diseñar. Y si tiene agua, se tiene que mover el agua, ¿no? Y si está fría, tiene que verse Así, sudadito. Eso es lo difícil de la animación. Creas todo. Cuando tú estás haciendo una película con actores, pues tú no piensas en el cielo. El cielo está ahí, el aire está ahí, las hojas están ahí, los coches. Entonces, cuando estás haciendo animación, tienes que hacer el cielo. Tienes que hacer las nubes, tienes si va a llover o no va a llover. Todo lo tienes que crear. Eso es lo difícil de la animación. Y por eso decidí meterme, ¿eh? Por eso decidí meterme, porque no hay muchas compañías en el mundo de animación. Fíjate nomás. Entonces hay un mercado grandísimo. ¿Cuántos sus hijos, sus nietos han visto la misma película? 100 veces. Si es Bueno, mujer. yo te diría una cosa. Por ejemplo, yo con mi nieto vi Ajá. Coco mínimo 50 veces. Ujú. Porque le encantó al escuincle. Y veíamos Coco, y A veíamos Coco, y todos, ¿no? Coco, y veíamos Coco. Y la verdad es que decía yo, qué talento impresionante de la gente que se mete a hacer esto, Así ¿no? Bueno, a ver, y resulta que tú sigues haciendo tus cuestiones de animación, a lo mejor en un año o dos terminas ya esta película, pero ahora te has metido, porque si una cosa tienes, es que no te quedas quieto, no te quedas ahí parado esperando a ver qué te cae. Y ahora te metiste al e-commerce, pues probablemente por todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? Sí, me metí porque cuando estábamos en Caxán, todavía seguía participando yo en las cámaras, ya no como presidente Canietti, sino tienes que dejar como presidente que el nuevo presidente haga sus cosas y todo lo demás. Entonces yo me enfoqué a participar en mi tiempo libre, a ayudar a otras industrias. Entonces empecé a participar en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, donde está la Cámara de la Moda, bueno, la joyera, la textil, la de calzado, la del vestido, ¿no? Y otras, ¿no? Construcción y todo, ¿no? Y Entonces empecé a asociaciones, son participar ahí, 22, ¿no? 25 por ahí, ¿no? Y hay más, ¿no? Entonces empecé a participar ahí. También me acordé mucho de Canietti, que sus oficinas estaban ahí en Niños Héroes, ¿no? Y nada, pues le daba vergüenza, ¿cómo ibas a llevar al gobernador ahí, no? ¿No? Estaban regachas, ¿no? Entonces hacías el evento en la Expo, ¿no? Pero cuando ya hicimos el centro de software, pues ya todo el mundo, venían presidentes de la República, de Uruguay, de Argentina, a conocer el centro del software, ¿no? Entonces ahí dijimos ¿por qué no hacemos un proyecto de innovación, pero ya no para tecnología, para las otras industrias? Entonces estaba Manuel Herrera de presidente del consejo, de coordinador del consejo. Sí, yo estaba como coordinador del tema de innovación. Entonces se lo platiqué, hicimos una presentación,
hagamos este proyecto de innovación para la industria normal. Y nos fuimos a buscar lugares y todo, y para no hacerte cuento largo, conseguimos ese espacio prestado en comodato por Expo Guadalajara, 2,000 metros nada más, pero si lo multiplicas por 9 metros, pues 9 pisos, pues ya se hacen casi 20 metros, ¿no? Entonces convencimos otra vez al gobernador, ¿sí? Emilio, para que apoyara un proyecto de innovación para la industria tradicional, ¿sí? Que yo nunca me ha gustado que le digan tradicional, porque la moda es más innovadora que la tecnología, ¿no? Se renueva cada 6 meses la moda, ¿no? Sí. Pero le llaman tradicional. Entonces el objetivo era hacer un proyecto de innovación, y si tú vas por los pasillos del MAIN, te das cuenta que el diseño de los pasillos es igual que el centro del software. Son ventanales abiertos para que haya transparencia y se vea toda la gente trabajando y conviva la gente, ¿no? Entonces ahí fue cuando impulsamos MAIN, junto con Manuel y otras más personas, ¿no? Con Juan Casados, con la gente de la construcción, con otras personas más. Se hizo ese proyecto de MAIN y pues empezamos a entender qué necesitaba la industria, ¿sí? Y también nos dimos cuenta, después de hacer un análisis, me invitan a presidir el MAIN, como presidente ejecutivo, y hago un estudio, y el 99% de las compañías de Jalisco no tienen comercio electrónico. Así de dramático está el asunto. 99%. Todo el mundo tal vez compra en Amazon y todo, ¿no? Pero que tú vendas, el 99% de las compañías no lo hacen. Entonces, bueno, dijimos, aquí hay que hacer algo. ¿Con la pandemia han cambiado un poco los números? Sí, pero a poco, ¿no? Realmente yo termino en MAIN hace casi 2 años. Empezamos a tratar de impulsar un esfuerzo ahí en MAIN de hacer algo masivo para que se subieran muchas empresas, pero en este termina mi gestión, salgo yo, salen otras personas, entonces ya no se le da continuidad a ese proyecto, ¿sí? Y yo decido, mientras que se hacen las películas que tardan mucho, crear Coxul, que es una empresa para ayudar a las compañías a vender en comercio electrónico. Entonces empiezo con Diego Torreblanca, que es un calzado de mujer espectacular, de los mejores de Latinoamérica, y hoy vendemos cientos de pedidos por comercio electrónico, más que las tiendas físicas, obviamente, ¿no? Claro. ¿Sí? Y así empezamos a ayudar a Palco, el centro de espectáculos, Sí. todo el sistema de administración lo apoyamos nosotros, apoyamos a algunos joyeros, a gente del tequila, a Macrino, a restaurantes, ¿no? A tequileros, a mí me gustan 2, ¿no? Ahorita, ¿no? Hoy, ¿sí? El tequila arete del buen Eduardo Orendain, tequila arete blanco que me encanta, y el Ollitas también de Orendain. Y gracias a Dios estoy trabajando con ellos, ¿no? Aunque nunca me han patrocinado ni una botella, pero los estoy apoyando a la transformación digital de estas empresas que llevan hasta 100 años, como Casa Orendain, ¿no? Y fíjate por eso me metí y estoy apoyando a gente del vestido, del calzado, de joyería, de pisos, de hoteles, Hotel La Reserva de Chapala, ¿no? Sí. De acuerdo a todo lo que has visto, ¿cuál es lo que nos frena? O sea, ¿qué es esa cuestión? No sé si es mental que nos frene y que diga, oye, te estoy ofreciendo un aparato mundial, un aparador mundial. Sí, es un tema de la mente. Es como platicaba Pepe, no sé si antes o después, fue antes de que entráramos al aire, ¿no?
que ya casi estamos por terminar, que platicaba es, él no sabía hacer enlaces en vivo y lo que hizo fue empezar a investigar, encontrar la solución y ejecutarla. Entonces, el tener la visión de qué es lo que quieres hacer, pero también tener la acción para ejecutarla. Porque esta frase yo se la oía al director de Intel a nivel mundial, en Austin, que decía, visión sin acción son sueños guajiros, ¿no? Es cierto. Por así decirlo. Así es. Acción. Por así decirlo. Acción sin visión es estando, darte vueltas, estar chambeando mucho y no hacer nada y seguir ahí como, pues dando vueltas en donde estás, ¿no? Pero si juntas la visión y juntas la acción, logras cualquier cosa que te pongas, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para mí, para la industria que produce cosas en México? Es tener la visión de decir, voy a vender mis productos en el mundo. Puedo empezar por México y después seguiré a otros países, pero esa visión de tenerla, voy a vender mis productos en el mundo, ¿no? ¿Sí? Y obviamente a través de comercio electrónico, pues no hay otra manera ya, ¿no? Claro. ¿No? Y Claro. ponerse la acción. Yo no trabajo con personas y empresas que no me dediquen el director 1 hora a la semana para ver este punto. Si me dice, tú encárgate, Ricardo, y no nos vemos, no le entro yo. No le entro yo porque no hay una acción del director, ¿sí? O del dueño, ¿sí? Si hay, le puede dedicar por lo menos 1 hora, y obviamente su gente más horas, ¿no? Pero esa, el director, a la visión de vender en el mundo, eso es lo que necesitamos cambiar. Y lo he platicado con empresas grandes, medianas y pequeñas, ¿eh? No es el problema del tamaño, es el problema del tamaño de la visión y de acción del director. Hay empresas grandototas, han de conocer algunas en Jalisco, de esas pocas que hay grandotas, que no venden en línea. Entonces, ¿cómo es posible que no vendan dulces, que ya conocen algunos de ustedes, no vendan en línea, ¿no? Si alguien tal vez en Estados Unidos quiere comprar un dulce de su tierra, ¿no? Y no hay forma de comprar los dulces, ¿no? Y así me voy en cada una de las áreas. Esa es una realidad. Hicimos el top 500 de Jalisco, de las empresas más grandes y que venden más, junto con la Universidad de Guadalajara, con el centro de investigación que tienen ahí. Les los mando saludos a los investigadores. Y de ahí fue donde fuimos a ver, ¿tiene página web? Pues sí, por lo menos sí tiene, ¿va? ¿Tiene comercio electrónico? No. Y así no sé, y te das cuenta que página web tenía más del 50 que no tenía ni página web, ¿no? Ni se diga comercio electrónico. Entonces ahí nos llegamos al 99% que no tienen comercio electrónico. Oye, Richard, ¿y no crees, perdón, Charlie, que también estamos presas de ese síndrome de la perfección? O sea, de que si no sacas 100 a huevo no estás bien, y la gente quiere que a fuerzas esperarse que esté todo súper chido para ponerlo al aire, y no hemos aprendido lo que la tecnología nos ha enseñado, el software, las versiones, es darle una versión beta, ni siquiera la versión 0, es la beta, y ponla a probar, y arrancas, y empiezan a ver cosas espectaculares, como ahora esta aplicación que le decía Charlie, que hoy te mandé la invitación del Clubhouse. ¿Ya le entraste? Ajá. No, es que me llegó medio raro y te iba a preguntar si no era virus. No, esa aplicación está impresionante porque son salas de conversación en todo el mundo, de todos los temas, de todo lo que tú quieras, y es nada más entrar a compartir ideas, entrar a generar networking real, verdadero, y no tienes que vender nada, sino ya es establecer conexiones para catapultarte, ¿no? Entonces, regresando a tu punto, ¿crees que sea eso la razón? El de empezar un prototipo más chico o algo primero, yo no creo, Sí hay otras 10 cosas más, una de esas esta que comentas, ¿no? Pero la primera es lo que le comento, es que el director le caiga el 20, que lo tiene que hacer, que tenga visión. Si no tiene visión, no va, aunque haga las demás cosas, no va a pasar nada, ¿no? Claro. Entonces, a lo que voy es, y algo que pasa es,
los dueños de las compañías más grandes ya tienen 60, 70 años. Entonces dicen, yo ya no me va a tocar que lo vea mi nieto, ya ni siquiera mi hijo, ¿no? Porque el hijo ya tiene 50, ¿no? Entonces ya, pues, que lo vea mi nieto, ¿no? Pero al nieto no le dan la oportunidad de tomar decisiones, porque no tiene la experiencia, ¿no? Entonces estamos en un ciclo vicioso en Jalisco de eso, ¿no? De que los grandes no dejan la compañía y los chicos no pueden entrarle, ¿no? Entonces, pues no crecen y se están muriendo las compañías. Bueno, a ver, la última y nos vamos. Con esto nos diste más o menos una fotografía de lo que está sucediendo en Jalisco en materia tecnológica, en términos generales. Y la pregunta de los 64,000 sería, ¿y a dónde nos estamos moviendo, Ricardo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tú le ves a todo esto un futuro? Creo que le voy a cambiar la palabra. ¿Hacia dónde queremos moverlo? Lo vamos a definir nosotros. No es que el mundo se mueva, ¿no? Hacia dónde nosotros queremos moverlo. Ya les puse algunos ejemplos de lo que hicimos en los últimos 10 años, ¿no? El Centro del Software, el MIND, el Chapala Media Park, el IMAX, impulsamos la ciudad creativa. Eso no existía y lo hicimos que existiera. Pero fuimos nosotros en conjunto de mucha gente que lo hicimos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pondría el reto es ¿qué vamos a hacer en los próximos 10 años? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que diseñar los proyectos de gran envergadura para Jalisco. Sí. Y vender muy bien a México, a Guadalajara, y yo también pondría a Tequila y a Vallarta, ¿no? Sí, imagínate, pues sí. Tenemos la ciudad de Tequila, o el pueblo de Tequila, como le quieran llamar, que la palabra la conocen en todo el mundo, y es famosísima, y no hemos podido explotar esa marca los jaliscienses, ¿no? No ha podido cuajar, ¿no? Nadie le ha puesto atención. Bueno, sí le han puesto atención, se hizo la ruta del tequila, muy buen trabajo con Marta y todo, pero no con los incentivos que se necesitan para explotar, ¿no? Entonces yo haría eso, tenemos que ponernos como jaliscienses o como tapatíos, ¿no? O decir, ¿qué queremos lograr en 10 años? Muy bien. Pepe, seguramente tú tienes un cierre. Pues yo creo que una de las cosas que he aprendido de Ricardo es que la innovación y la creatividad deberían de ser nuestros apellidos, que te enseña claramente a intentarlo, hacerlo, porque no nos podemos quedar pasmados y aprender de la oportunidad, ¿no? O sea, ayer lo estaba diciendo por una compañía, le digo, realmente si tú te esperas a que alguien lo haga para que te pongas, por ejemplo, a hacer tu e-commerce, pues a lo mejor cuando alguien lo haga ya te ganó la partida y te dejó afuera, ¿no? Te dejó totalmente fuera del mercado y te ganaron la jugada, ¿no? Entonces yo creo que sí, acercarnos y no ver ya la tecnología lejana, sino ya es algo que, les decía, teníamos 3 extraterrestres, los nutriólogos, los profesores de educación física y la gente de TI, ¿no? Que el TI que le llaman tecnología de información, y yo le digo, ¿saben qué? Es inteligencia de la transformación. Ya el TI se quedó, tecnología de información se quedó corto, ¿no? Pero hoy esas 3 carreras son las carreras que más futuro van a tener a seres humanos saludables, bien nutridos y además inteligentes, ¿no? Pues bueno, Ricardo. Nada más, el punto ahí es, tampoco sale caro. Sí, ¿no? Con 20,000 pesos tienes tu tienda en línea, ¿no? Entonces, si alguien que está vendiendo no puede gastar 20,000 pesos para poner su tienda en línea, es que no tiene visión. Bueno, acabas de poner una cosa en la mesa que está bien cañón, porque también esta pandemia lo que hizo es que muchas cosas en muchas industrias se hicieron más rentables gracias al uso de la tecnología, ¿eh?
entiendes en reducción de costos, de tiempos, horas hombre, de salir a viajar y perder. O sea, fíjate todas las horas que se ahorraron de que se perdían en el tráfico para llegar de tu casa a la oficina. Y ahora ese es tiempo efectivo de trabajo. Sí. Y creo que ahora trabajamos más o estamos más metidos en la computadora. A mí ya se me hicieron algas de elefante. Todo el tiempo que estoy metido en la computadora, porque si no estoy en una cosa, estoy en otra y estoy en otra. Hoy, si algo que me preguntabas de los próximos 10 años, que sí quiero reforzar lo que lo dije, pero lo quiero reforzar. ¿Por qué llegó a ser Pixar lo que es? Que vale miles de millones de dólares, miles. Tanto que la compró Disney, que yo creo que más bien compró Pixar a Disney, pero bueno, ahí por ahí, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hubo una visión de un señor de capital de riesgo que le metió 50 millones de dólares él solo. Y dijo, voy a hacer Pixar. Y la vio y la empujó y le metió la lana. Y estuvo a punto de tronar varias veces. Entonces, ¿qué necesitamos en Jalisco y en México? Esos grandes inversionistas que no le metan a un hotel, que le metan a proyectos de innovación. Que el hotel sí te va a dar 10, 20, 50, lo doble, ¿no? Pero un proyecto de animación, no de animación, de innovación, bien sólido, te puede dar 1000 veces. Necesitamos esos inversionistas que se rompan la barrera de decir, pues invierto algo en algo que me puede dar algo, ¿no? Entonces, eso yo también me enfocaría para los próximos 10 años, que Jalisco sea la capital de los fondos de inversión. Pues sí, porque si no, no nos movemos y de acuerdo a cómo están ahorita las cosas, entre la pandemia y todo lo demás, realmente necesitamos moverle. De nada sirve ser la capital de la creatividad, de ciudad creativa, de la capital de innovación, si no tenemos fondos de inversión para la innovación. Ricardo, yo creo que contigo vamos a tener que tener encuentros periódicos. Ahora me explico por qué eres casi socio de Pepe Torre. Entonces, dame la buena. Entonces, por lo menos sí es mi fan. Sí. No, yo quiero nada más para cerrar un poquito de mi parte. Quiero de veras agradecerle a los dos. ¿Sí? Empiezo por Pepe. ¿Sí? Agradecerte, Pepe, por todas las enseñanzas que nos estás compartiendo con estos podcasts y desde antes, desde mucho. Pepe es alguien que comparte, siempre tiene sus conocimientos abiertos, no se guarda nada, ¿no? Comparte la información, que es algo que no vemos en México, que sí lo veo en otras partes. Si tú vas y tocas en Sony, te abren y te dejan abrir. Si tú le marcas al director de finanzas de Apple, te contesta, ¿no? Aquí en México no pasas la secretaria, ¿no? Y Pepe para llegar. Pepe abre su información, ¿no? ¿Sí? Y tú, Carlos, en particular, primero felicitarte por estos 50 años, ¿no? No, pues porque siempre, desde la radio que te escucho, desde que te conocí por la radio, ¿sí? Siempre positivo, siempre dando tranquilidad, amor y paz, ¿no? ¿Sí? Y siempre conduciendo un evento dándonos la tranquilidad de que está en tus manos el evento. Que tú vas a sacar, si hay algún problema, que no llega el invitado o una que platicabas ahí que se les olvidó la medalla o el trofeo, ¿no? Uy, sí. El premio, ¿no? Que no pueden entregar, pero siempre tú buscas la manera para solucionar las cosas. Entonces, te lo agradezco, la amistad de los dos, y la verdad muy orgulloso de ser su amigo de los dos. No, muy por el contrario. Ahorita me hiciste acordarme de una entrega del galardón Jalisco la Exportación. Cuando se estrenaron aquellos, ya conocen un globo, así como es como un atlas, ¿no? Que está sosteniendo. Es un globo precioso.
Y entonces estaba de director Carlos. Bueno, ya Olvera. no. ¿Mande? Alejandro Olvera. Alejandro Olvera. No, yo creo que fue uno antes. Ok. Y entonces resulta que me dice, Carlos, se acaban de robar uno de los trofeos, ¿qué hacemos? Le dije, ¿a quién le tienes más confianza de todos de los galardonados? No, pues a fulano, échamelo al principio, le entregamos a él y luego le damos la vuelta, que nos lo preste y se lo entregamos al otro. Pues así nos salió, ¿eh? Y todavía no me acuerdo cómo se llama, era mi tocayo. Pero, pues vas aprendiendo y sobre la marcha. Sobre Claro. la marcha, mi querido Ricardo. Oye, me imagino que será la primera de varias y nos tendremos que pelear entre Pepe y yo a ver con quién regresa. Si al live, ¿cómo le pusiste? Punto Livecast. Ah, o acá a mis fabulosos 50. Eventualmente mis fabulosos 50 se van a acabar y le tendremos que poner pues otro nombre, ¿verdad? Pero necesitamos actualizarnos y que nos des esas inyecciones de creatividad y de fuerza para salir adelante. Ricardo, muchas gracias. No, y gracias a todos los que nos vieron. Sí, Sí, aquí tengo por a ahí Antonio Quiñones, Toby. Javier Carrillo, Jorge Salas, José Valencia, Eduardo Bejarano. Bueno, pues a todos muchas gracias. Saludos Quiero a decirles, todos. claro que sí. La próxima semana vamos a tener aquí a un buen amigo que su ilusión era hacer certámenes de canto y llegó a ser los mejores. Se acordarán de los Iris, de la pirámide y todo eso. Bueno, pues Víctor Chidán fue el que inició todo eso. Y ahora Víctor está conduciendo programas a nivel nacional. Él como conductor, y fuimos socios en alguna cosa que ya platicaremos. Los invitamos el próximo jueves a las 9. Y como me dice Pepe siempre, acuérdate del canal de YouTube. Sí, se llama Carlos Van Vila, Mis Fabulosos 50. Y ahí vamos almacenando todo esto. Me gusta mucho el concepto de Pepe, Ricardo, porque dice, esto es historia. Son legajos de historia que se van quedando. Y entonces a lo mejor dentro de 10 años alguien va a decir, oye, y Ricardo Gómez, oye, por ahí encontré pues un podcast de hace 10 años en donde habla de toda su trayectoria. Pues sí, estamos haciendo historia, Pepe, tienes razón. Así son, fascículos digitales. Exacto. Gracias, Ricardo. Gracias, Gracias, un Pepe. saludo a todos. Gracias, Gracias, igual. amigos. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches. Bye.